Como mencionamos en el video anterior, el campo eléctrico es un campo vectorial. Así que lo representamos con un vector en cada punto del espacio alrededor de la carga eléctrica. Ese vector que hemos denominado E, mayúscula, ¿verdad? Tiene que tener una magnitud y una dirección. Para calcular la magnitud, por definición, tomamos la fuerza que experimenta la carga de prueba y la dividimos entre su valor. Así que el campo E tiene una magnitud que es igual a la fuerza eléctrica experimentada por la carga de prueba dividido entre el valor de la carga de prueba. Así que esta F es la fuerza que experimenta Q0. Note que como es fuerza entre carga, podríamos decir que E puede ser considerado como fuerza por unidad de carga eléctrica. Así que con esta fórmula simple calculamos cuál es esa magnitud del campo. Note que ese número va a ir cambiando según nos movemos alrededor de la carga de prueba, de la carga fuente Q mayúscula, debido a que la fuerza va a cambiar en magnitud y dirección según nos movemos de punto a punto en el espacio. La dirección entonces del campo se establece como la misma que la dirección de la fuerza, la misma que la dirección de la fuerza que experimenta la carga de prueba Q0. O sea que es la dirección que experimentaría una carga positiva. Hemos tomado este diagrama del video anterior para, utilizándolo, dibujar el campo eléctrico alrededor de la carga Q. Así que si recordamos, el campo es radial, por lo tanto los vectores de campo van a estar a lo largo de una línea que una el punto donde estamos dibujando el campo con la carga fuente, y ese campo va disminuyendo a medida que nos alejamos de la carga. Bien, así que vamos a asumir que tenemos la carga fuente en este punto. Y estamos asumiendo que la carga es positiva, como en el caso del video anterior. Recuerde que establecimos ciertos puntos. Digamos aquí el punto A, el punto B, que básicamente son estos puntos en la figura aquí. El punto C, que más o menos estaba por aquí. El punto D. Aquí el punto D no está por ahí. Ni punto C tampoco. El punto C debe estar como por aquí. El punto D aquí. Y digamos por acá el punto F. Note que en el punto A la fuerza que experimenta Q0
está apuntando hacia afuera, ¿no? Vean este diagrama aquí. Por lo tanto, el campo eléctrico en ese punto A va a estar en la dirección que esté F, o sea que este sería el vector para E sub A. Antes de continuar, quisiera mencionar que los puntos en este caso A, B, C, D y F son llamados puntos de observación. Son puntos donde hemos colocado esa carga de prueba para ver si hay un campo. Y si esa carga de prueba experimenta una fuerza en ese punto, pues quiere decir que en ese lugar hay un campo eléctrico. Si ahora vamos a el punto de observación B, note que la fuerza va también hacia la derecha, así que eso implica que hay un campo aquí, E sub B, que va a la derecha. Para el punto C, tendríamos el campo eléctrico en ese punto y lo llamamos E sub C. En el punto D, E sub D apuntaría hacia arriba. Y en el punto F, note aquí en la figura que el campo iría siempre hacia afuera. Este sería E sub F. Así que esta sería la manera en que dibujamos el campo eléctrico. Si la carga es negativa, pues vamos a tratar ese caso ya mismito, pero quisiera antes de tratar ese caso hacer algunas anotaciones aquí respecto al campo. Así que note lo siguiente. Lo primero, estamos con una carga fuente puntual, o lo que es una partícula cargada. La primera observación es que el campo eléctrico es radial. ¿Verdad? Siempre está dirigido con el origen, ¿verdad? Como si estuviese empezando en la carga fuente. Segundo, que su magnitud disminuye al aumentar la distancia. Al aumentar la distancia de la carga fuente. O sea que mientras más lejos estemos de la carga fuente, más pequeña es la magnitud, o menor sería la magnitud. Y el tercer punto es que si la carga fuente Q es positiva, en ese caso los vectores apuntan hacia afuera. O sea, es como si salieran de la carga, ¿verdad? En esa dirección, saliendo hacia afuera, en la dirección contraria a la cual estaría la carga eléctrica. Bien, esto es si es positivo. Si ahora consideramos una carga puntual negativa,
Ahora vamos a dibujar esa carga aquí, en este lugar, signo negativo, vamos a llamarle Q mayúscula, y esa es la carga fuente. Y colocamos en este lugar, en ese punto de observación, una carga Q0. Siempre recordando que Q0 es positiva, ¿verdad? Esa es por definición lo que hemos usado para la carga de prueba. Ahora note que si Q0 es positiva y Q es negativa, Q mayúscula, la fuerza es atractiva. Por lo tanto, en este caso, la fuerza va dirigida hacia la carga. Aquí tendríamos F. Así que, ¿verdad?, es importante notar que en este caso, la fuerza que experimenta la carga Q0 es atractiva. Y esto es importante notarlo porque hemos dicho que el campo eléctrico apunta en la misma dirección que F para esa carga de prueba. Por lo tanto, si yo dibujo aquí mi carga fuente negativa y selecciono, digamos, 3 puntos de observación, este sería el punto A, digamos aquí el punto B y por acá el punto C, y quisiera dibujar el campo eléctrico, note que el campo está dirigido ahora hacia la carga. Así que antes de comenzar a dibujar, quisiera escribir ese comentario, que E apunta hacia la carga cuando la carga fuente es negativa. Por lo tanto, si vamos al punto A, note que la carga fuente está aquí en el centro. Por lo tanto, a lo largo de la línea que une ese punto de observación A con la carga, a lo largo de esa línea es que dibujamos el vector. Así que tendremos aquí el vector de campo en el punto A. En el caso del punto B, trazamos una línea guía. Como la carga es negativa, el campo se dibuja hacia la carga, por lo tanto, aquí tendríamos E en el punto B. En el caso del punto C, dibujamos una línea guía que pase por, ¿verdad?, a través de la carga y el punto, y el vector E sub C se dibuja hacia la carga. Así que, ¿verdad?, eso es lo que indicamos aquí abajo. Así que podemos hacer observaciones con la carga negativa. Básicamente, la primera observación que quisiera anotar es la siguiente, que si uno va a calcular la magnitud de ese campo, esa magnitud E siempre se va a calcular como la fuerza que experimenta la carga de prueba sobre
el valor de su carga. O sea que esta ecuación no cambia. Y note que esta F se refiere a la magnitud. Por lo tanto, el valor que vamos a obtener es un valor de magnitud E positiva. También podemos notar que E es radial y que disminuye con la distancia. Disminuye con el aumento en la distancia. O sea, mientras más lejos estoy, más débil es el campo. Pero además de eso, en el caso general, quisiera mencionar que la existencia del campo eléctrico es una propiedad de la carga fuente. No de Q0. Q0 simplemente está ahí para darnos cuenta que hay un campo, pero el campo ya está ahí. Así que podemos también mencionar que E existe en el punto de observación. Y se detecta con Q0. Así que para lo que sirve Q0 es para detectar el campo. Y el campo es independiente de esa carga de prueba. El campo existe en el punto. Bien, así que a manera de resumen, si consideramos el caso de las cargas puntuales, que es la configuración de carga que hemos estado estudiando. Si tenemos una carga positiva, el campo eléctrico que produce esa configuración positiva, ¿verdad? Esa carga, es radial. O sea que podemos dibujar algunos representantes aquí de ese campo. Bueno, siempre es radial. Y el hecho de que las flechas estén más cortitas a medida que nos alejamos, implica que el campo se hace más débil a medida que aumentamos la distancia. Y como la carga es positiva, las líneas se ponen hacia afuera. Así que carga positiva, los vectores salen. Si ahora dibujamos cuál sería el patrón para una carga de prueba negativa, pues note que el patrón es similar. Básicamente es el mismo, lo único que las flechas se ponen hacia adentro.
Y a medida que nos alejamos, los vectores tienen magnitud más pequeña, así que eso lo ilustramos con flechas más cortas. Por lo tanto, si la carga es negativa, los vectores van hacia la carga. Bien, así que otra observación que vamos a matemáticamente verificar más adelante es que el campo en todo punto a la misma distancia de la carga tiene la misma magnitud. Si nos paramos a la misma distancia de la carga, la magnitud del campo va a ser la misma. Otra observación que es importante, ¿verdad?, que se pierde un poco con estos diagramas, es que el campo eléctrico es tridimensional. O sea que estamos viendo solamente el campo en el plano de la imagen, pero este campo es tridimensional. En todos los puntos alrededor de esa carga, el campo existe, el campo está presente.